Bienvenidos a este video en el cual explicaremos el desarrollo del sistema nervioso. Trabajo realizado por Lady Andrea Sánchez Peralta, Luz Elena Suárez Franco, Marisela Suárez Franco y quien les habla, Blanca Livia Suárez Franco. En primera instancia daremos a conocer la evolución del cerebro. El desarrollo del cerebro humano empieza en la etapa embrionaria y termina en la juventud. A tan solo 4 semanas después de la concepción, se empieza a formar el tubo neural. Este tubo neural es clave en el desarrollo del cerebro y del sistema nervioso en general, ya que a partir de aquí se formará el encéfalo y la médula espinal. A partir de ahí empieza un proceso vertiginoso donde se dan los procesos de proliferación, migración y diferenciación celular, que darán lugar a la formación y el desarrollo del cerebro. A continuación hablaremos de algunos filósofos y sus teorías acerca del cerebro. En primera instancia hablaremos de Erasístrato, quien fue uno de los primeros filósofos junto a Herófilo en practicar disección de cadáveres humanos, logrando así distinguir las principales estructuras del cerebro, los hemisferios y el cerebelo. También tenemos a Aristóteles, que según su teoría decía que el cerebro era la fuente donde se formaban las imágenes, el pensamiento y la motivación. Basados en la teoría y teniendo en cuenta la formación del cerebro, queremos dar a conocer el sistema nervioso. El sistema nervioso comienza a desarrollarse a partir de la tercera semana de gestación como una placa neural. A medida que la placa crece, sus bordes se elevan formando un tubo neural que posteriormente se cierra y se alarga en la parte superior o parte cefálica. Se divide en 3 vesículas primarias. Primera, prosencéfalo, que consiste en los 2 hemisferios cerebrales que se desarrollan rápidamente, llamados telencéfalo y diencéfalo. La segunda, mesencéfalo, que conecta el sistema cerebral con la protuberancia. La tercera, rombencéfalo, que se encarga de controlar el ritmo cardíaco y la respiración. Teniendo en cuenta lo anterior, queremos hablar de las etapas de neurodesarrollo. La primera es la anatómica. Es la adquisición de la estructura cerebral tal cual será el cerebro adulto. Es el fenómeno que predomina en el neurodesarrollo prenatal. La velocidad de crecimiento es asombrosa en este periodo. En 9 meses, el cerebro alcanza un peso de unos 350 gramos y la capacidad craneal tiene un perímetro entre 33 y 36 centímetros de media. La etapa del neurodesarrollo anatómico se subdivide en 3. La primera, generación de nuevas células llamadas subetapa de génesis celular. En la segunda, las células se agrupan formando los distintos órganos: cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal, nervios del sistema nervioso. Las llamamos subetapa organizativa. Y la tercera empieza en el aumento de tamaño de estos órganos, se denomina subetapa del crecimiento anatómico. Neurodesarrollo anatómico motor. En el nacimiento el cerebro no está completamente desarrollado. En los 3 primeros años de vida se adquiere anatomía y dominio de las funciones motoras, conscientes de nuestro organismo. En los 3 primeros años de vida, la velocidad con que avanza el neurodesarrollo sigue siendo muy rápida, lo que coincide con la máxima velocidad del crecimiento craneal que alcanzaremos en la vida postnatal. La circunferencia craneal media pasa de los 34 centímetros a los 50. Esos son 16 centímetros de diferencia. Nunca volverá a crecer tanto en tan poco tiempo.
Neurodesarrollo del lenguaje y conocimiento del entorno. En los siguientes 7 años, de los 3 a los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo y del desarrollo en general se disminuye. Sigue con buen ritmo, pero mucho más lento que en los 3 primeros años de vida. En estos años de la infancia, las personas adquirimos el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. El lenguaje es la principal herramienta de comunicación humana y en la que sustentamos todo nuestro conocimiento. En esta etapa se conforma el diagnóstico de autismo y puede hacerse diagnóstico de trastorno de déficit de atención. Neurodesarrollo de la identidad. A partir de los 10 años de edad y hasta los 20, se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal, que se acompañan de cambios psicológicos en la autonomía personal y las relaciones sociales. Todos sabemos que la adolescencia es la etapa de la madurez sexual, pero no es tan conocida que al alcanzar la madurez sexual comienza el declive cerebral. La maduración sexual y la cerebral terminan simultáneamente. En la adolescencia se desarrolla la identidad y la capacidad analítica. Es la etapa en la que se aprende el pensamiento crítico que nos prepara para la vida adulta. La mayoría de enfermedades mentales se manifiestan en esta etapa. Teniendo en cuenta las etapas del neurodesarrollo, queremos hablar de algunas patologías del sistema nervioso. Cuando el proceso del desarrollo del sistema nervioso no se da de forma adecuada, pueden surgir patologías entre las cuales encontramos hidrocefalia. Cuando se da de forma genética, consiste en el desarrollo inadecuado del sistema ventricular del cerebro. Esto hace que tienda a acumular líquido cefalorraquídeo, manifestándose en una cabeza mayor de la habitual y dando lugar a déficits motores y sensitivos. Trastorno de Andy-Walker. Esta malformación afecta al cerebelo y las cavidades que lo rodean. Puede presentar síntomas asociados a los movimientos y la coordinación, irritabilidad, patrones respiratorios anormales y aumento de la presión intracraneal, entre otros. Espina bífida. Se da por el cierre incompleto de la porción caudal del tubo neural. En este proceso, uno o varios arcos vertebrados no funcionan correctamente y la médula espinal queda sin protección. Las causas podrían ser déficit de ácido fólico durante la gestación. Encefalocelia. Se trata de un trastorno causado por el mal cierre del tubo neural. Causa déficit cognitivo y motor. Consiste en un bulto en forma de saco formado por la salida del encéfalo y las membranas que lo rodean. Este trabajo fue presentado para la Corporación Universitaria Iberoamericana para la clase de Morfofisiología del Sistema Nervioso Central. Para el docente Nicolás Guevara. Muchas gracias por la atención prestada.